el cual se viene desarrollando gracias a las organizaciones del Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal, acompañamiento con Vilayer y con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Fabiola de la Cruz. Actualmente soy integrante de la agrupación académica NIDA. También soy la directora de los eventos académicos. Y el día de hoy tengo el placer de ser su moderadora de este curso. De parte de todo el equipo NIDA y de Vilayer, agradecemos la participación de todos los presentes y nos permitimos brindar un agradecimiento especial a los ponentes que nos acompañarán el día de hoy, así como continuamente nos acompañarán en el transcurso de los 4 módulos, de los cuales se compone este curso. Dando inicio al evento, se tiene la recuperación del tema titulado Importancia de las obligaciones mineras, perteneciente al tercer módulo de este curso, el cual será abordado por el abogado Piero Paredes Rivas Plata, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de SAN, con especialización en Regulación y Fiscalización Ambiental por la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas y especialización en Finanzas y Derecho Europeo en la Universidad Carlos Terres de Madrid. Actualmente ejerce como abogado senior en el grupo Southern Peaks Mining. Con esta presentación le cedo el uso de la palabra, estimado abogado Piero. Hola Fabiola, hola a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Me podrían confirmar por favor si es que pueden ver mi presentación? Sí, abogado, se escucha y se puede visualizar en su pantalla. Ya, correcto. Bueno, reitero, gracias por la invitación. El día de hoy voy a tocar, bueno, básicamente obligaciones, para precisar que son obligaciones ambientales, porque ya saben que también tenemos las obligaciones propiamente mineras, pero son estas obligaciones ambientales en el sector minero. Y yo entiendo que durante estas sesiones han estado participando diferentes ponentes de bastante renombre y han tocado ciertas particularidades del tema ambiental, y yo lo quiero ver ahora enfocado también desde el punto de vista del sector minero, justamente. Para ello, básicamente he preparado una presentación en la cual voy a dar un poquito de luces de cómo ha ido evolucionando tanto la legislación minera o el derecho minero propiamente dicho, como el derecho ambiental. Ustedes saben pues que en el Perú la importancia de la minería es bastante grande, no solamente en la actualidad, tal es así que existía actividad minera incluso en épocas precoloniales. Pero si hablamos propiamente de la época republicana, nos encontramos ciertos hitos normativos. El primero es el Código de Minería del año 1900, en el cual básicamente se recopilaba normativa que había estado durante la época colonial, y también se tomaban ciertos principios del Código de Minería de 1800, el Código francés, de 1810, perdón. Entonces, ¿cuáles eran estos principios? Básicamente, el hecho de que nosotros teníamos recursos minerales metálicos, los cuales eran básicamente regulados por el Estado, y también teníamos los no metálicos, los cuales estaban básicamente para la disposición de los propietarios de los terrenos superficiales, ¿no? Esto se recogió también en nuestro Código de Minería del año 1900 y se mantuvo hasta la década de los 50, donde se emitió el Código de Minería mediante el Decreto Ley 11357, como pueden ver, en el año 1950, y tenía la particularidad de clasificar los recursos minerales en 4. Básicamente eran los recursos naturales metálicos, no metálicos, carboníferos y radioactivos. Y seguramente ustedes hace poco habrán visto la película Oppenheimer, y como ven, en el año 1950, justamente post Segunda Guerra Mundial, estos recursos eran de bastante valor para los diferentes estados. Entonces se determinó que todo lo que se podía retirar respecto a los recursos o extraer respecto de los recursos radioactivos iba a ser comprado por el Estado. Y esto va evolucionando, tal es así que en el año 1971, con la Ley General de Minería aprobada por el Decreto Ley 18880, ya no solamente se estableció que el Estado compraba los recursos radioactivos, minerales radioactivos, sino más bien que iba a tener toda la producción, toda la actividad minera respecto a este tipo de recursos minerales.
Ahora bien, ustedes saben que también durante esas épocas hubo un golpe de Estado en el año 68 de Velasco y posteriormente otro en el año 75. Durante este periodo se empezaron a nacionalizar las empresas mineras y la actividad minera solamente se realizaba mediante el Estado. Entonces, esto hasta que en la década de los 90, bueno, ya saben que también hubo un cambio de gobierno, y durante este periodo estaba vigente la Ley General de Minería aprobada por el Decreto Legislativo 109 del año 81, durante el segundo gobierno, aprobada durante el segundo gobierno de Belaúnde. ¿Y cuál es lo relevante de esto? Que esta norma es la base de lo que hoy por hoy conocemos como la norma minera vigente, porque esta norma se modificó en el año 91 mediante el decreto legislativo 708, la ley de promoción a la inversión minera, y vamos a escuchar durante esta presentación varias veces esta palabrita de promoción o esta frase de promoción a la inversión minera, porque son estas normas que de alguna manera modifican normativa que han estado de repente por su ineficiencia técnica, tendrían que ser actualizadas mediante estos decretos legislativos. Entonces, ¿qué sucede? Que como este decreto legislativo 708 modifica gran parte de la Ley General de Minería aprobada por el decreto legislativo 109, es necesario ordenarlo. ¿Y cómo se ordena? Mediante el texto único ordenado de la Ley General de Minería aprobado por el Decreto Supremo 014-92-M, que es la norma vigente que regula los recursos naturales minerales, tanto metálicos como no metálicos en nuestro país actualmente. Ello de acuerdo con el artículo 166 de la Constitución y, bueno, a partir de ahí podríamos pasar a la evolución del derecho ambiental peruano. Seguramente en sus sesiones anteriores han tocado que en la Conferencia de Estocolmo del año 72 fue como el acta de nacimiento del derecho ambiental. De hecho, en la década de los 70, justamente después de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de la importancia que se le empieza a dar a todo el tema de las generaciones futuras, se acababa una gran guerra, que era la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo toda una generación que trataba de desarrollar estos aspectos que iban íntimamente desarrollados con los derechos humanos y sobre todo con el tema ambiental, y más aún para tratar de favorecer o que las generaciones futuras también lo puedan disfrutar, ¿no? Y es este paradigma que se empieza a formular y en la década de los 70 empieza a dar forma mediante otras conferencias que se han ido dando, como la del Río en el año 92, pero particularmente en el Perú, el hito normativo que dio inicio al derecho ambiental es el Código de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales del año 1990. Es importante, pero como les decía, en este momento nace el derecho ambiental como tal, y como ustedes ya podrán ver, nace básicamente después de 90 años de regulación minera, solamente republicana estamos hablando. Incluso, como ya les decía, había regulación minera el periodo colonial. Quiere decir que la regulación minera ha estado en el Perú muy desarrollada desde hace muchas décadas, incluso siglos, mientras que la regulación ambiental es bastante nueva, ¿no? Acá se creó la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental, se generó el principio preventivo, el principio de responsabilidad también, y bueno, temas de participación ciudadana se establecieron como de suma importancia. No obstante, con el decreto legislativo 757 del año 91, la Ley Marco de Crecimiento de la Inversión Privada, se modifican varios artículos del Código de Medio Ambiente y sucede que justamente obligaciones vinculadas a los sectores se empiezan a dividir. De esta manera se habla de la regulación sectorial en los aspectos ambientales. Justamente es con este decreto legislativo que se empieza a dar forma a ello, ¿no? Entonces, esta es la etapa, como muchos la denominan etapa de formación, hasta el año 2000. En el año 2001 se emite la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. En el 2004, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Ley General del Ambiente como otro hito importantísimo en el año 2005. Ustedes ya saben que durante ese periodo, quizá algunos son muy jóvenes y no se acuerdan, pero se estaba formulando justamente todos los acuerdos previos para la suscripción del Tratado de Libre Comercio. Y uno de los acuerdos que era necesario era tener una autoridad ambiental independiente de la PCM, entonces que hasta ese momento, bueno, existía el CONAM, pero era uno de los requisitos que se tenía que tener. Entonces, en el 2008
se emite el decreto legislativo 1013 y se crea el Ministerio de Ambiente. Y a su vez también en esta norma se crea el organismo de evaluación y fiscalización ambiental como este brazo de evaluación y fiscalización para poder verificar las actividades, en este caso, tuvieran impactos ambientales significativos. En el año 2009 se emite la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y en el 2012 la ley que crea el SENACE, ¿no? Algunos autores señalan que también ahí hubo una suerte de debilitamiento temporal en el año 2015 por la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, la 30230. Bueno, siendo el caso, estos aspectos fueron tomados en consideración justamente para la creación y la evolución del derecho ambiental en el Perú, ¿no? Y hoy por hoy está en una etapa de fortalecimiento en las cuales justamente lo que se busca es la integración de las actividades y la regulación de manera más uniforme. Pero entrando de nuevo en aspectos establecidos en la Ley General de Minería y por ende en este sector, se señalan 8 actividades que están reguladas en esta ley, que son las actividades de cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero. Cada una de estas actividades son bastante relevantes. Explicaré que no todas ellas se realizan mediante el sistema de concesiones. El cateo y la prospección, de hecho, son libres en todo el territorio nacional, respetándose, por supuesto, que los titulares de los terrenos superficiales, los propietarios, autoricen para realizar este tipo de actividades. Y también la Ley General de Minería establece que el titular de la actividad minera tiene la obligación de actuar de acuerdo o de desarrollar sus actividades de acuerdo con las normas de seguridad, higiene y saneamiento ambiental. Como pueden ver, esto es básicamente la misma norma que estaba en el decreto legislativo 109 que les decía que es del año 81, o sea, la norma base de la Ley General de Minería. Y quiero también explicar un poquito de cada una de estas actividades. Como les decía, la norma minera establece 8 actividades, de las cuales las primeras, o la primera en este caso, es el cateo. El cateo es básicamente una actividad en donde se busca evidenciar indicios de mineralización, pero esto se hace mediante labores muy elementales. Incluso antiguamente se hablaba de la rabdomancia, la actividad minera es tan antigua que hubieron elementos hasta de alguna manera ciertamente fantásticos. No sé si seguramente alguno por ahí ha visto en alguna que otra película que utilizaba una suerte de varita para buscar agua, pero también para buscar minerales, o a veces una suerte de péndulo. O sea, esos eran cateadores, se les denominaba cateadores. Claro, estamos hablando quizá de hace un siglo de antigüedad, pero en la actualidad lo que hacen es tratar de ver, por ejemplo, elementos que sean físicos, por ejemplo, el color del suelo, y aspectos de esa naturaleza, pero como les digo, son labores bastante elementales que buscan solamente indicios de mineralización, ya que en el Perú, si bien es cierto, hay bastantes locaciones y yacimientos que tienen una mineralización bastante grande. El siguiente paso, que es la prospección, lo que busca es investigar, ya con un paso más adelante, para tratar de determinar cuáles de estas áreas no solamente tienen indicios de mineralización, sino también son posibles áreas determinadas en donde existan recursos minerales que podrían eventualmente ser aprovechables económicamente. Estas dos actividades, como les reitero, no requieren de una concesión minera, simplemente de la autorización del titular de los terrenos superficiales para poder ingresar a realizar la actividad. Veremos más adelante, porque en esta sesión yo me enfocaré más que todo en hablar de los reglamentos ambientales en cuanto a las labores de exploración, explotación, transporte, beneficio, etcétera. Pero en el reglamento orientado a la exploración se hace mención al cateo y la prospección, indicando, como veremos más adelante, que estas no requieren una autorización ambiental en particular porque no se hacen durante estos periodos o durante estas actividades, no se realiza ningún tipo de excavación ni nada que genere un impacto. Es básicamente, por ejemplo, un recojo de piedras, como les decía, la verificación del color,
o algún tipo de elemento físico que pudiera determinar un geólogo o alguien con mucha experiencia en esta materia, de poder indicar si es que existen estos indicios o zonas mineralizadas, ¿no? Luego tenemos la actividad ya de exploración y explotación, que van casi siempre en conjunto. Para estas actividades sí se requiere de una concesión minera. Ya se realiza un procedimiento ante INGEMET o ante los gobiernos regionales según sean las autoridades competentes, pero para el régimen general estamos hablando de INGEMET. En este procedimiento lo que se hace es tratar de ubicar una cuadrícula de como mínimo 100 hectáreas para poder solicitarla y pedir justamente mediante este procedimiento que se emita el título de concesión y poder tener este derecho. No obstante, este derecho para ejercerlo, lo vamos a ver también más adelante, requiere de otros elementos, de otros permisos, otras autorizaciones para poder hacerlos efectivos, ¿no? Pero lo cierto es que en la exploración como actividad lo que se busca es demostrar la posición, dimensiones y características mineralógicas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente con elementos técnicos o con herramientas técnicas, tanto físicas, químicas, se busca poder indicar cuál es la cantidad de reservas que existen, los valores del yacimiento, y esto para qué, para determinar también si es la posibilidad de que estos yacimientos sean económicamente aprovechables sea positiva, ¿no? Para poder determinar también la forma en que se va a realizar la actividad minera, si va a ser a tajo abierto o a socavón. Justamente durante esta etapa es que se va realizando este tipo de evaluación, ¿no? Luego, ya cuando se ha identificado y decidido que el yacimiento es económicamente aprovechable, entramos a una etapa de explotación, sea como les digo, por diferentes medios, sea por socavones o atajo abierto. Lo cierto también es que en la explotación lo que se va a realizar es la extracción de los minerales, ¿no? No es algo tan complicado de entender, pero sí requiere muchos aspectos técnicos dependiendo de la naturaleza del yacimiento. Entonces, cuando llegamos a este punto, lo siguiente va a ser tratar de purificar, porque cuando sacan estos minerales, los sacan en bruto. Generalmente, si ustedes pueden ver la lámina que está más o menos a la última lámina de la izquierda, la de abajo, van a ver como piedras, ¿no? Son piedritas que se retiran, pero esto van a requerir un proceso, que es un proceso de beneficio. El beneficio como actividad es un proceso también físico-químico para extraer o concentrar las partes valiosas del mineral. Y tiene varias etapas. Puede ser una preparación mecánica, en donde básicamente es el chancado de las piedras para reducir su tamaño, la metalurgia, en donde ya va a tener otro tipo de proceso físico y químico, y la más avanzada, que sería la refinación. Asimismo, también tenemos el transporte, que no es que me esté saltando, sino que yo lo veo siempre como una etapa posterior al beneficio, pero en esta etapa lo que se va a hacer es tratar de realizar el transporte, pero no por medios convencionales, sino no convencionales como cables carriles, fajas transportadoras, y la característica de esto es que además de ser no convencional, es masivo y continuo. Entonces, para esta actividad también se necesita una concesión minera, la concesión minera de transporte. Ojo, para la actividad de beneficio también se requiere una concesión particular. Ahora, la labor general es un rezago histórico, yo lo veo de esta manera, de una actividad que se denominaba socavón general, cuando la actividad minera se realizaba en grupos de titulares, de concesiones mineras, grupos grandes, que ahora es un poco más complicado ver eso. Tal es así que hasta por lo menos que yo tenga entendido no existe otorgada una concesión de labor general, pero esta es para prestar servicios auxiliares de ventilación, desagüe, izaje, refiere la norma. De hecho, el reglamento ambiental también lo considera, pero como les reitero, esta es una manera de que se hacía una técnica con la que se realizaba la minería en la antigüedad, pero hoy por hoy ya no se verifica en la práctica, ¿no? Y la comercialización, que es una actividad libre, como lo señala la Ley General de Minería. No obstante, sabemos que en caso de ciertos minerales como el oro, se tiene que tener un certificado de origen a la fecha para verificar justamente que de donde ha salido, se ha extraído este mineral, tengan una concesión o por lo menos un contrato de explotación y no sea oro ilegal, ¿no? Que hoy por hoy todos saben que viene siendo bastante cuestionada este tipo de actividad porque es un delito. Ahora bien,
Ya entrando, habiendo explicado, bueno, las actividades mineras, voy a entrar un poco ya de lleno en lo que son los aspectos ambientales que tienen que ver con cada una de estas, ¿no? Eh, para poder desarrollar mejor en adelante los reglamentos, iremos directamente con las categorías que se encuentran en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En el caso de la minería, primero tenemos un instrumento de gestión ambiental complementario al CIA, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual se ha realizado justamente para las etapas de exploración, cuando existen impactos ambientales no significativos, plataformas de exploración de hasta, bueno, una cantidad de hasta 20 plataformas para realizar exploración mediante equipos mineros para poder básicamente hacer lo que le denominan drilling, que no es otra cosa que poder sacar muestras del suelo de profundidades bastante considerables para determinar justamente estas áreas, porque como les reitero, acá ya estamos en una etapa de exploración y acá ya contamos con una concesión minera para realizar este tipo de actividades, la exploración y la explotación. Ahora, también se otorga cuando se generan disturbación de áreas en un área, valga la redundancia, de hasta 10 hectáreas. Esta ficha técnica ambiental, que es complementaria a las categorías que están en el CIA, como les reitero, es cuando no existen impactos significativos, ¿no? Ahora bien, cuando ya entramos a impactos que pueden ser significativos, aunque leves, por llamarlos de alguna manera, ya entramos a otra categorización. Entramos a la categoría 1, que son las declaraciones de impacto ambiental, en donde encontramos proyectos con impactos ambientales leves. En cuanto a la significancia, ya es un paso más adelante y ahí entramos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, como les reitero. Acá se pueden generar hasta 40 plataformas, la distribución de áreas básicamente hasta de 10 hectáreas y túneles de hasta 100 metros para realizar justamente esta exploración, ¿no? Esto solamente para las actividades de exploración, reitero. Un paso más adelante nos encontramos con la categoría 2, con proyectos que pueden generar impactos ambientales moderados, y ahí nos encontramos con los estudios de impacto ambiental semidetallados en el caso del sector minero. Cuando hablamos de etapas de exploración, nos referimos a aquellos que tengan entre 40 hasta 700 plataformas de exploración y más de 10 hectáreas de áreas disturbadas, y túneles de más de 100 metros, e incluso poder tener una planta piloto para procesar el mineral, pero ojo con esta planta piloto, no va a realizar un nivel de beneficio que pueda llegar a corresponder a ventas de este mineral, simplemente es para temas de determinación de la ley del mineral. La ley me refiero al contenido metálico que pudiera ser aprovechable, ¿no? Este tipo de categoría también aplica para la labor general de transporte y almacenamiento según corresponda. Quiere decir que según las consideraciones del impacto que pudieran tener estas actividades. Y luego entramos a la categoría 3, que son los EIA detallados, en donde estamos hablando de impactos ambientales significativos en actividades de explotación y de beneficio, así como también actividades de labor general, transporte y almacenamiento cuando correspondan en estos casos. Habiendo dado este marco general de las actividades y de la categorización, ingreso ya en lo que corresponde al Reglamento de Protección Ambiental. Este es el más reciente del año 2017, y empiezo con porque este es el reglamento de protección respecto a la exploración minera, entonces como una de las actividades preliminares. Como saben, la normativa ambiental pues está bastante concatenada y está muy relacionada entre sí, ¿no? El tema de la responsabilidad y las obligaciones del titular minero también se encuentran en el artículo 74 de la Ley General del Ambiente. Y bueno, básicamente lo que señala es que el titular de la actividad es responsable de los impactos ambientales negativos. Y por ende, siendo este responsable, justamente tiene que verificar que todas sus actividades se realicen dentro del marco de la normativa ambiental, y para ello necesita de instrumentos de gestión ambiental que puedan determinar los posibles impactos que se generen
debiendo también cumplir con en principio, tal como ustedes de repente ya vieron o van a ver en cuanto a la fiscalización ambiental. ¿Qué es lo primero que se tiene que respetar? La legislación ambiental, porque eso es general. Luego tenemos que respetar también los instrumentos de gestión ambiental. En este caso podría ser una ficha técnica ambiental, puede ser una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado según corresponda, y los mandatos administrativos que emitan las entidades de fiscalización ambiental. Puede ser OEFA o las EFAs, dependiendo de la competencia que tuviesen, ¿no? Pero es bastante relevante esto. Entonces, siempre el titular de la actividad minera va a ser responsable de los impactos ambientales negativos que produzcan sus actividades, ¿no? Por eso, tiene que cumplir los LMP, los límites máximos permisibles, y no afectar al cuerpo receptor. Estos conceptos se encuentran también en la Ley General del Ambiente. Cuando nos referimos a los SECA, son estos niveles de concentración de ciertos elementos, sustancias, que pudieran afectar los cuerpos receptores, que en este caso podemos hablar del aire, agua, suelo, y que esto pueda modificar a este cuerpo receptor, ¿no? La calidad de este cuerpo receptor. En principio, por estos aspectos, no se sanciona, salvo que haya un nexo causal, ¿no? Porque el ECA, el cuerpo receptor en sí, la calidad del cuerpo receptor está determinado por una serie de actividades que puedan relacionarse en la zona, ¿no? Imaginemos el clásico ejemplo de un lago. Un lago no está impactado normalmente por una sola actividad, sino, por ejemplo, la actividad minera, sino también puede tener impactos de actividades pues, agropecuarias o la propia actividad o el propio uso poblacional del agua. Entonces, por ello, esto no puede determinarse de manera tan directa como para poder llegar incluso a sancionar al titular de la actividad minera, salvo que hay un nexo causal que se evidencie, pues esté debidamente acreditado, ¿no? Lo otro que tenemos son los límites máximos permisibles, que son estas medidas de concentración o grado de elementos que caracterizan un efluente, el efluente de una emisión o una emisión. Entonces, por esto sí se puede sancionar, porque estos son estos grados o concentraciones que deben tener estos efluentes o emisiones respecto de la actividad minera. O sea, por ejemplo, de repente algún fluido que se genere producto de la actividad de beneficio, o vapores que también podrían generarse producto de la actividad cuando se requieren, por ejemplo, uso de químicos. Entonces, todo esto debe tener ciertos límites, y estos límites se encuentran debidamente aprobados por normas técnicas y convalidados pues, por resoluciones ministeriales sectoriales. Ahora bien, algo bastante importante y que es muy importante resaltar, ¿no? Tanto en tema de los estudios de impacto ambiental como en el tema del otorgamiento de concesiones, ninguno de estos o bueno, sea la concesión minera como acto administrativo, o sea, el mismo estudio de impacto ambiental, también como un acto administrativo, no autorizan, no otorgan el uso de los terrenos superficiales. Si bien es cierto, ustedes pueden revisar que la Ley General de Minería en el numeral 1, si más no me equivoco, artículo 37 de esta ley, establece que en terrenos seriazos el titular de la actividad minera puede tener el uso gratuito. Lo cierto es que esta norma, que es del año 81, la norma base modificada por el decreto legislativo 708 del año 91, es anterior a la Constitución, y la Constitución del año 93 establece justamente ciertas limitaciones para, por ejemplo, realizar algún tipo de expropiación respecto de una propiedad. Entonces, en buena cuenta, lo que siempre se ha visto es que estos usos o servidumbres que se puedan generar, incluso obligatorias a nivel administrativo, podrían eventualmente, si es que se tiene un propietario, podrían en la práctica ser una expropiación fáctica, por así decirlo. Entonces, por eso no se utiliza o están derogados tácitamente, tanto el tema del uso del terreno superficial como de las servidumbres administrativas que se encuentran regulados en estos numerales del artículo 37 de la Ley General de Minería. Entonces, ni la concesión minera otorga el uso de los terrenos superficiales, ni tampoco la aprobación del estudio de impacto ambiental. Estos instrumentos no lo otorgan. De hecho, para realizar el inicio de actividades de exploración, uno requiere hacer otro procedimiento en donde acredite por lo menos tener
ser titular de la concesión minera o cesionario de una concesión minera, tener un estudio de impacto ambiental, tener un CIRA, un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y tener justamente la aprobación del dueño de los terrenos superficiales para realizar esta actividad, sea mediante servidumbre o usufructo, o en todo caso, contar con la propiedad de esas áreas, ¿no? Y lo que les indicaba, pueden ver en el segundo párrafo, las actividades de cateo y prospección no requieren contar con una certificación ambiental porque no involucran perforaciones. Son actividades muy rudimentarias, muy básicas, elementales, para poder solamente ver indicios o áreas de posible mineralización. Respecto a la transferencia y cesión de derechos, hablando de proyectos en donde se va a realizar la exploración, sea el adquirente o el cesionario está obligado, a partir de estas transferencias que se pudieran realizar, a cumplir con todos los compromisos y obligaciones, tanto sean legales como los que se encuentran establecidos en el instrumento de gestión ambiental o incluso en mandatos particulares, como les decía, de las entidades con competencia ambiental, ¿no? De las CEFAS. También cuando pudiera existir una transferencia parcial, pongan el caso de que el titular de 10 concesiones mineras tiene un instrumento de gestión ambiental que ha sido básicamente que cierta parte de estas concesiones, por ejemplo 5 de estas concesiones, se transfieren a otro titular, debe modificar, en realidad ambos deben modificar su estudio de impacto ambiental para poder continuar realizando actividades, porque ya no se trata de un solo proyecto, sino se tratarían de 2. Entonces se tiene que verificar ello, pero el cumplimiento existe y se mantiene. Consideren también que en caso de contratos mineros, de cesión, de transferencia, estos tienen que estar debidamente inscritos en registros públicos y comunicados a las autoridades correspondientes. Respecto al monitoreo y control de actividades, bueno, esto también es evidente, se debe tener un plan para ello y se debe hacer estos monitoreos según las características de cada proyecto, tanto en el agua, en el aire, en el suelo, y también los monitoreos biológicos. Luego, respecto a las obligaciones de cierre, estas son obligaciones relativamente de poco impacto, porque les comentaba que estamos hablando acá solamente del reglamento de exploración, y se tiene que respetar básicamente lo que está contenido en cuanto al estudio ambiental o la ficha técnica ambiental. Y el OEFA será competente, porque acá este reglamento y el reglamento que conversaré, del cual explicaré a continuación, está referido al régimen general. Por eso OEFA es el que tiene competencias, ¿no? Solamente en casos en que hayan ciertos elementos, ciertos componentes que serán de uso futuro, porque la etapa de exploración se entiende que si es satisfactoria, se pasará a una etapa de explotación. Entonces siempre pueden quedar ciertos componentes que puedan ser de uso futuro y que no conviene que sean remediados. Entonces cuando esto pase, deberán implementarse medidas de compensación e informar con anterioridad, claro está, a la autoridad. Ahora, ¿qué sucede cuando por algún motivo se realiza una suspensión de más de 5 años? Como ustedes saben, para hacer un estudio de impacto ambiental se requiere de una línea base. Y esta línea base tiene básicamente los elementos pues, que pudieran generar impactos ambientales, incluso sociales, a la salud de las personas y también a los servicios ecosistémicos, al ambiente en general. Entonces, por regla general se establece que siempre tiene que tener una actualización o una renovación cada 5 años, y por ende se entiende que si es que uno ha tenido la aprobación de un estudio de impacto ambiental, o sea a cualquier nivel, o un día eventualmente, después de que, si en 5 años no se ha realizado la actividad, se requerirá un nuevo estudio, porque las condiciones ya cambiaron, se han modificado, pueden ser por diferentes motivos, por un tema estacional, por un tema poblacional, etc. Y ustedes saben que hoy por hoy se está viendo justamente temas de calentamiento global, entonces
quizá el monitoreo ambiental, la determinación de los posibles impactos que se pudieran generar hace 3 o 4 años inclusive, porque el periodo que establece la normativa es de 5, pero hoy por hoy se está viendo que estos periodos incluso podrían ser menores, ¿no? Según casos concretos. Pero la normativa en cuanto a la exploración refiere estos 5 años, y que si en 5 años, teniendo el estudio de impacto ambiental otorgado, no se realiza ningún tipo de actividad, tendrá que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, justamente para poder desarrollar esta actividad, debido a que, les reitero, las condiciones biológicas, hidrobiológicas, ambientales van modificándose. En tanto a las medidas de post-cierre, esto tiene que ser en un plazo no mayor de 2 años, y siempre que hubiesen algunos aspectos adicionales de estabilidad física, geoquímica, pueden ser hasta un plazo de 4 años. Ese es el límite, ¿no? Y cuando justamente se trate de pasar a una etapa de explotación minera, que es la siguiente etapa ya para extraer los minerales, se puede solicitar la modificación del estudio para incorporar un régimen justamente que va a ser de tránsito de esta etapa de explotación. Y con ello tendría un plazo de 3 años adicionales para seguir realizando actividades de exploración durante este tránsito a la explotación. En este caso se deben verificar pues todas las medidas de estabilización, prevención, control y mitigación que pudieran corresponder para el proyecto. Y estas medidas de cierre también son materia de fiscalización de parte del OEFA, quien podrá eventualmente dictar mandatos de carácter particular y formular requerimientos en el marco justamente del sistema de evaluación de impacto ambiental, y puede dictar tanto medidas preventivas como medidas cautelares y correctivas. Dentro de este tipo de medidas está justamente la suspensión o paralización de las actividades cuando no se cumplan pues con las obligaciones ambientales, ¿no? Dependiendo también de este tipo de incumplimiento, lo que podría causar eventualmente para la población cercana o los impactos en el medio ambiente que se generen. Y esto también tiene que ser informado a las autoridades. Ahora bien, el reglamento que acabo de señalar es solamente para la etapa de exploración, y entramos de manera muy sucinta a hablar del reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte, y una actividad que muchas veces es cuestionada, que es el almacenamiento, porque el almacenamiento propiamente dicho es justamente eso, almacenar algún tipo de bien, ¿no? No obstante, este decreto supremo lo ha metido como si fuera una actividad minera. Tal es así que en la Ley General de Minería no se encuentra regulado el almacenamiento como una actividad minera, lo cual sí se encuentra aquí. Otra vez, siguiendo la misma lógica del artículo 74 de la Ley General del Ambiente, se establece que el titular de la actividad minera es responsable por todas las emisiones, efluentes, vertimientos y cualquier otro que pudiera impactar, pues, producto de sus operaciones, a cuerpos receptores o al medio ambiente en general, ¿no? Estos impactos ambientales que pueden ser, ya saben, al agua, al suelo, al aire, etcétera. Y tiene que adoptar justamente las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación en términos ambientales, siempre y cuando todas las otras medidas no se puedan realizar. Ahora bien, respecto a la certificación ambiental, se debe contar con todas las autorizaciones y derechos, otra vez con el tema de uso del terreno superficial, y en general todas las otras certificaciones que fueran necesarias para realizar la actividad. Por ejemplo, el CIRA, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, las licencias de usos de agua, etc. Respecto a las obligaciones ambientales, una vez más tenemos que se debe cumplir evidentemente la legislación ambiental, porque este es de carácter general y ya saben que los temas ambientales además son transsectoriales. Las obligaciones derivadas de los estudios ambientales, licencias, autorizaciones y permisos, y acá habría que agregar también, que no lo señala de manera expresa, pero los mandatos justamente de las autoridades de fiscalización, que dentro del ámbito de sus competencias podrían emitir. Se debe hacer un monitoreo y control permanente de las operaciones y registrar el resultado de estos monitoreos, y los registros deben conservarse hasta por un periodo de 5 años. Es bastante importante ello,
Normalmente hoy por hoy, con la digitalización se pueden conservar, y yo recomiendo siempre conservar esto por el periodo más largo posible, porque ahora lo metes, bueno, en un disco duro y ahí lo tienes guardado, porque siempre es importante mantener esto, y sobre todo porque, como les decía, te puede servir como los antecedentes de tu línea base, cómo se va modificando justamente con este tipo de monitoreo continuo, constante que se tenga respecto de las actividades mineras, que de hecho les va a servir a los técnicos para después, eventualmente, ante una modificación del estudio de impacto ambiental, lo van a tener como un sustento para ver hacia dónde apunta esta modificación, según, claro está, también se integren nuevos componentes en el proyecto o hayan cambios significativos en el entorno ambiental. Ahora, es importante también, conforme a la Ley General del Ambiente, que se tiene que realizar una identificación y manejo apropiado de todos los aspectos ambientales y factores que pudieran incidir en las operaciones. Y esto también, como veremos más adelante, tiene que ver con lo social. O sea, se incluyen los aspectos sociales porque justamente bajo esta lógica de un desarrollo sostenible, tenemos los aspectos económicos para el desarrollo y todo, pero también los aspectos sociales y ambientales que van a ir siempre de la mano, ¿no? Obligaciones ambientales en materia de transferencias de derechos. Esto también más o menos es una copia de lo que ya había explicado en el reglamento de exploración, pero acá también se señala que este tipo de actividades, cuando se realizan estas sesiones o transferencias, por cualquiera sea el motivo, porque uno puede estar dentro del ámbito de los contratos mineros de cesión y transferencia justamente, o también podrían ser producto de alguna modalidad de reorganización societaria. Pero una vez que se realice esta transferencia, lo que se tiene que evaluar es también si estos proyectos de manera individual pueden continuar y se tienen que actualizar los instrumentos de gestión ambiental, hacer las modificaciones correspondientes, verificando, como les reitero, que se puedan desarrollar de manera independiente, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental que están en este reglamento de explotación y otras actividades ya corresponden por ser actividades donde hay un impacto de mayor significancia de categoría 2 y 3. Recordemos que el reglamento de exploraciones estábamos hablando de la ficha técnica ambiental, que es complementaria al sistema de evaluación de impacto ambiental, de la categoría 1 con los días, pero acá ya entramos en la categoría 2 propiamente, y 3 que les había comentado, ¿no? La 2 que puede ser en etapas de exploración también, cuando haya una exploración, digamos, masiva en áreas de más de 10 hectáreas, en disturbación en ese tipo de áreas, de 40 a 700 plataformas, cuando se utilicen plantas pilotos, se requerirá incluso en actividades de exploración este tipo de categoría. En este caso estamos hablando de que la categoría 2 se requerirá cuando se realicen actividades, sea de labor general, beneficio o transporte, siempre y cuando sea el impacto ambiental moderado. Y cuando sí hay un impacto ambiental significativo, que sobre todo se generará en actividades de explotación y beneficio, y también en algunos casos en las actividades de labor general, transporte y comercialización. Perdón, transporte y beneficio. Tenemos también la evaluación ambiental estratégica, que es un instrumento de gestión ambiental que es básicamente para políticas, planes o programas en el sector minero, ¿no? Eso va más para temas, digamos, del Ministerio de Energía y Minas u otras entidades que tuviesen competencias relacionadas con el sector minero, justamente, pero que estas políticas, planes o programas puedan tener una incidencia en la gestión ambiental. La regla general también es que los instrumentos de gestión ambiental, y en este caso en específico los estudios de impacto ambiental, sean indivisibles. ¿Eso qué quiere decir? Que se mapeen un conjunto de todas las actividades y componentes que se relacionen en la unidad minera. Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, realizamos minería en socavón o a tajo abierto, tenemos que considerarlo, tenemos que considerar la planta de beneficio, bueno, si es socavón, obviamente las galerías, chimeneas y todos los componentes que pudieran estar dentro de la unidad minera como un todo, porque el comportamiento que va a tener, incluso, por ejemplo, también los campamentos,
porque bien saben que también ahí van a producirse desechos, entonces todo eso genera un impacto que tiene que ser mapeado en el estudio de impacto ambiental. Ahora, respecto a los niveles de ingeniería que considera este reglamento, se señala que los estudios de impacto ambiental tienen que ser diseñados a nivel de factibilidad. Eso quiere decir un nivel de ingeniería lo suficientemente alto para que este tipo de actividades pueda realizarse en un corto plazo. Asimismo, también se tiene un plan de cierre de minas, pero este es un plan de cierre de minas que se incluye dentro del estudio de impacto ambiental, pero a nivel conceptual, porque recién estamos hablando de una actividad que se propone realizar, como es la actividad minera, y el cierre se va a generar justamente en función a una etapa que todavía se va a ir desarrollando porque esto todavía puede tener modificaciones. No obstante, sí, la ley que regula el cierre de minas sí establece que posteriormente se tiene que entregar ya un diseño más avanzado a nivel de factibilidad de este plan de cierre. Y ahora bien, si en el hipotético caso que la actividad minera busque el reaprovechamiento de pasivos ambientales mineros, este plan de cierre sí tiene que estar a nivel de factibilidad, con diseño incluso a nivel constructivo, porque se entiende que justamente el cierre está referido a actividades o a elementos que ya existen, que justamente son estos pasivos ambientales. Entonces, mapeándolos de esta manera, lo que se va a tener es un nivel de ingeniería más alto porque ya se tienen en concreto estos elementos o estos componentes in situ en la actividad y estos se van a ir desarrollando, bueno, conforme avance los estudios que se requieran. Ahora, también se establece que se deben ejecutar diversos planes. El plan de manejo ambiental que va a establecer todo el conjunto de obligaciones y medidas preventivas, de mitigación, etcétera, que se pudieran tener para la actividad. El plan de vigilancia ambiental, que básicamente contiene los programas de monitoreo, los periodos en los que se va a realizar, la cantidad de monitoreo, los puntos de monitoreo. También tenemos el plan de contingencia ambiental en el caso se puede dar algún tipo de emergencia ambiental, un derrame, la ruptura, no sé, de una presa, etcétera. El plan de compensación ambiental según corresponda, porque como les reitero, el tema de compensación siempre se genera solamente si las otras medidas de rehabilitación, mitigación, etcétera, no se pueden generar. Entonces, solamente cuando todas estas no se puedan aplicar en caso concreto, recién se podrá compensar ambientalmente, ¿no? El cierre conceptual que les mencionaba hace un rato, y el plan de gestión social que involucra todos los elementos que tengan que ver con la población aledaña, que podría eventualmente tener también algún tipo de impacto justamente por el desarrollo de esta actividad. Y otros planes que sean específicos por la naturaleza y ubicación del proyecto, que también serán importantes, pero esto va a depender justamente de las características únicas del proyecto en específico. Lo que les mencionaba sobre la incorporación de aspectos sociales, cuando recién se veían temas sobre estudios de impacto ambiental, la determinación, siempre se consideraba como que el tema del medio ambiente se podía ver o de manera unilateral, por así decirlo, si bien es cierto es transectorial, pero se veía como el ambiente de forma aislada o considerar los aspectos sociales. Pero en este pensamiento de una economía, de una actividad sostenible en el tiempo, en donde hay aspectos ambientales, económicos, también se tiene que integrar el aspecto social. Es por eso que también se necesita o existe la necesidad de incorporar los aspectos sociales en la evaluación de este tipo de proyectos, teniendo determinaciones del área de influencia social, la base social e identificación de los posibles impactos que pudieran generarse. Solamente a título de ejemplo, hace un tiempo justamente escuchaba que cuando se mencionaba el desarrollo de un proyecto X, bueno, de hace unos años, se establecían estas mesas de trabajo, se involucraba a la gente con las consultas y todo, para que participen justamente mediante los mecanismos de participación ciudadana. Pero lo curioso que llamaba bastante la atención es que las que participaban eran las mujeres solamente y no los hombres, me contaban. Entonces, y las mujeres estaban en contra del proyecto, aún sabiendo que iba a haber, que en principio, primero, no había un impacto ambiental
considerado, que iba a haber crecimiento económico, pero cuando se les fue preguntando cuál era la razón por la cual no querían que se desarrolle el proyecto, era porque este proyecto iba a requerir mano de obra local, y la mano de obra local eran básicamente sus esposos. Y ellos, en ese sector por lo menos, estaban acostumbradas las señoras a administrar, y los señores eran los que trabajaban en el campo, y las señoras administraban lo que podían generar económicamente, pues producto de sus actividades. Entonces, de cierta manera veían como una competencia el hecho de que sus esposos seguramente preferirían ir a trabajar al proyecto minero durante la etapa de construcción, incluso algunos de repente quedándose para algunas actividades durante ya la etapa de explotación, y no querían que este proyecto se realizara, ¿no? Poco a poco se le fue sensibilizando, pero miren la importancia de los aspectos sociales cuando uno de repente puede dejar esto de lado, se está perdiendo de información muy importante que puede tener para desarrollar justamente un proyecto. Ahora, también se tiene que tener o verificar el cumplimiento del manejo y transporte de residuos sólidos, sustancias químicas y materiales peligrosos. Esto tiene su propia normativa respecto a los residuos sólidos de ámbito, sea no municipal, sean peligrosos y no peligrosos, pero también ustedes saben que hay residuos propios del proceso minero, y estos también se van a manejar de acuerdo a la normativa ambiental y a la normativa minera. Todo lo que compete a residuos sólidos dentro del proyecto va a ser materia de fiscalización de OEFA. Fuera del proyecto ya va a ser materia de fiscalización según la ley de transporte terrestre, materiales y residuos peligrosos, porque estos, como entenderán, también se depositan en camiones y se retiran, o se tiene de repente algún tipo de zona para que se ubiquen estos residuos, ¿no? Depósitos, básicamente. Ahora, no sé si por ahí seguramente han visto este tipo de camiones, los camiones encapsulados, ¿no? Para hacer el transporte de concentrados o de minerales se utilizan este tipo de camiones, justamente porque la normativa hace obligatorio el uso. ¿Para qué? Para evitar que exista contaminación durante el transporte, quizá de la unidad minera a la zona, a los depósitos de almacenamiento. Entonces, durante todo este camino, para evitar este tipo de riesgo ambiental, lo que se hace es utilizar los camiones encapsulados. Y solamente cuando se trate de material no metálico, se puede utilizar camiones con lonas que protejan, que busquen evitar, pues, que exista dispersión de este material particulado, ¿no? Pero esta sería la regla general en lo que respecta a concentrados y minerales, van a ser siempre con camiones encapsulados. La actualización de los estudios de impacto ambiental, que también es bastante relevante, se hacen cada 5 años, contados desde el inicio de la ejecución del proyecto, ¿no? Y siempre de manera consecutiva, porque como les decía desde un inicio, cuando se mapea la línea base, lo que se busca es tratar de tener una foto del momento antes de realizar la actividad. Pero lo que se busca también es tener un mapeo constante. Entonces no podríamos o no tendría sentido tener un mapeo del año, por ejemplo, 2005, cuando ya estamos 2023, y esa foto del 2005 definitivamente no va a servir ni para este año ni para el año 2040. Entonces, por eso es necesario que se generen estas actualizaciones, por la importancia y para poder mantener justamente un mapeo constante de la actividad y cómo esta actividad puede impactar en el medio ambiente y en también el desarrollo social, ¿no? De la zona en donde se desarrolla el proyecto. Estos impactos deben tener, o bueno, estas actualizaciones, mejor dicho, deben considerar todos los elementos, pues, ambientales, los servicios ecosistémicos, los bienes y servicios ecosistémicos, así mismo como el agua, el aire, el suelo y la fauna y flora. También cuando hablamos de reportar, de tener registros, es bastante importante que el titular de la actividad minera, porque está obligado por la ley además, implemente los registros que son básicamente legales, como el registro de residuos sólidos, el de monitoreo de emisiones y efluentes, registro de insumos y reactivos, y otros registros que pudieran tener por la particularidad de su operación. Y respecto a los reportes, también tendrán, pues,
los informes semestrales de ejecución del plan de cierre de minas. ¿Por qué? Porque el plan de cierre básicamente es gradual, conforme van realizándose ciertas actividades en un lado y empiezan en otra, van disponiendo el cierre de las actividades iniciales, dependiendo de cómo esté establecido, pues, en los planes y en los estudios de impacto ambiental que se tuviese, se va a seguir realizando ello. Pero esto tiene que ser informado. Igual la declaración anual de residuos sólidos, los manifiestos de residuos sólidos y otros reportes que se tienen que tener justamente para demostrar que se encuentran monitoreando constantemente las actividades que se realizan en el proyecto o ya en este punto ya una unidad minera, ¿no? Otras obligaciones que también son bastante relevantes son respecto a las empresas contratistas y a los almacenes de concentrados, porque el titular de la actividad minera es responsable del manejo de los materiales peligrosos y está obligado a exigir justamente que estos contratistas tengan todos los permisos, licencias y autorizaciones hasta que puedan ser, para poder verificar que ellos cumplan con toda también la normativa, durante el transporte de los, disculpen, durante el transporte, por ejemplo, de los minerales y asimismo de cualquier otra actividad que emplee mediante actividades que realicen contratistas, ¿no? Ahora también, respecto a los almacenes de concentrado, de la misma manera, está obligado a contar con el respectivo estudio de impacto ambiental quien realice esta actividad, o si es tercerizada, también este tercero tiene que tener todos los permisos suficientes y vigentes para poder realizar este tipo de actividad. Y ya cerrando, porque bueno, se acaba un poco el tiempo, hemos pasado rápido todo este tema de las obligaciones mineras, pero acá yo quiero tener una reflexión, más allá de evidente importancia en la economía, yo creo que también la importancia del cumplimiento ambiental es bastante relevante para justamente generar esta confianza. Yo iniciaba esta exposición con la comparación básicamente de la normativa legal minera con la ambiental. ¿Y por qué? Porque como ustedes bien han podido ver, la normativa minera es bastante antigua. Yo podría retrotraerme incluso, como les decía, normas coloniales, y muchas normas, sobre todo al principio del siglo XX, tomaron también ciertos aspectos de esta normativa colonial, pero lo que yo voy es que esta normativa es bastante antigua. Y muchas veces se escucha, bueno, que la actividad minera no cumple con los aspectos ambientales, pero hoy por hoy, por lo menos en cuanto a la minería formal, se ve un cumplimiento bastante grande. Si ustedes verifican, pues siempre puede existir por ahí una sanción ambiental, pero son en la mayoría de casos formales o temas menores. Pero lo cierto es que siempre hay un compromiso bastante grande de las diferentes empresas en el cumplimiento de estas obligaciones, porque finalmente esto demuestra también el compromiso que tienen con la sociedad. Ahora bien, les mencionaba esto porque muchas veces se escucha que, como les decía, la actividad minera no ha respetado el cumplimiento de las obligaciones ambientales, pero las obligaciones ambientales son relativamente nuevas, no solamente en cuanto a la actividad minera, sino en diferentes tipos de actividades. Entonces, a partir de la entrada en vigencia de la normativa ambiental, esta consolidación de la normativa ambiental y fortalecimiento que a mí me parece bastante bueno en realidad, porque como les decía, el cumplimiento de esto por parte de las empresas, la confianza que tienen las entidades, la sociedad respecto de las entidades de fiscalización ambiental es súper relevante. Y ya pasando al tema propiamente económico, por ejemplo, ustedes saben que a principio de año se decía que el Perú iba a crecer entre un 2 y 3%, pero esas expectativas han ido bajando también. Y hoy por hoy, hasta donde encontré acá una publicación que mencionaba menos de 1%, en realidad estamos entre el 0.7 y 0.8 de crecimiento. Pero también es cierto que este crecimiento en realidad no es tal si es que Quellaveco no hubiera actualmente ya iniciado la etapa de explotación y la etapa, por ende, de ventas también del mineral que extrae. Entonces, indican que con Quellaveco el sector minero ha crecido en el último año 20%. Y este 20% ha hecho que justamente la economía peruana hoy por hoy se diga que crece
Si bien es cierto, poquito menos del 1%, pero está creciendo todavía. Entonces, si no tenemos este tipo de proyectos o la iniciativa e incentivos también mediante, por ejemplo, estos compromisos, el cumplimiento de estos compromisos ambientales, el sector minero y sobre todo los aspectos que son actividades mineras iniciales, como por ejemplo el cateo, prospección y la exploración, van a ir disminuyendo. Entonces yo creo que en este caso es bastante importante el cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector minero, una vez más, para generar confianza, para que se pueda lograr la famosa licencia social que es tan importante hoy por hoy para la generación justamente de estas actividades, que se continúen con la realización de las actividades mineras de las unidades mineras que ya se encuentran en explotación y sobre todo que se promueva que empresas, que capital venga, ingrese al Perú para poder realizar exploración minera, porque al final nosotros tenemos lo que le llamábamos el brownfield, un campo muy grande, proyectos que seguramente están acá en nuestro país que pueden llegar a zonas que pueden ser muy interesantes para explorar y posteriormente tener el inicio de actividades mineras, pero si no hay inversión, si no hay interés y sobre todo si hay desconfianza de parte de la sociedad civil de la realización de actividades mineras y lo ven quizá como una actividad que, que genera un impacto negativo en general, puede ser bastante delicado. Yo creo que al menos visto desde el punto de vista de las empresas hoy por hoy están buscando generar justamente esta confianza, tratar de tener más acercamiento a la actividad, dar a conocer lo que se viene haciendo. De hecho, hace una semana se ha presentado justamente la guía de debida diligencia de derechos humanos presentada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y son estos aspectos que se están buscando desarrollar para inculcar un poquito de los beneficios de la actividad, claro, realizar la actividad minera, pero con respeto a la población, a la sociedad en general, la gobernanza y, por supuesto, a las obligaciones ambientales, ¿no? Y esas son básicamente mis conclusiones también respecto a este tema. El derecho ambiental, como les decía, tuvo sus orígenes a inicios de los 90, pero poco a poco se ha ido consolidando y fortaleciendo. Ya se han creado diversas instituciones y esta institucionalidad ambiental ayuda a que se fortalezcan, tecnifiquen y existe una correcta aplicación también de aspectos normativos y técnicos que deben generarse para la realización de actividades, no solamente mineras en realidad, sino actividades en general. El cumplimiento de estas obligaciones ambientales es señalada fundamental para la generación de confianza y la ejecución de las actividades mineras, tanto y bueno, coadyuvan para continuar con la explotación cuando ya tenemos unidades mineras que están operando y para promover la exploración, como les señalaba, también en nuevos proyectos mineros, ¿no? Y es importante definitivamente que la sociedad civil conozca un poco más de cómo se realizan estas actividades, cuáles son las entidades de competencia ambiental, la CEFA, la importancia del OEFA, del SENACE, del MINAM, en todo este proceso, y buscar justamente el desarrollo sostenible que tanto se menciona hace décadas, ¿no? Con esta triada de un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental para el desarrollo también y que las generaciones futuras puedan también disfrutar de todos estos beneficios de los servicios y de los bienes ecosistémicos que pudieran existir para que también tengan calidad de vida, no solamente de acá a 10, 20, sino 50 o 100 años. Y creo que eso es tarea de todos, poder desarrollarnos en ese sentido, en ese camino. Y bueno, eso es lo que quería tocar. Justamente me he pasado un poquito, pero espero que haya podido dar ciertos acercamientos a la importancia de estas obligaciones ambientales en el sector minero. Agradecemos la participación del abogado Piero y mencionarle que si hubiera unas preguntas, si no, a nombre de todo el equipo NIDA, sí, hay una pregunta que lo menciona Gonzalo Odar. Estimado Piero, una consulta. En el caso de la transferencia de concesiones mineras a otro titular,
entiendo, el titular original debe realizar una modificatoria de instrumento de gestión ambiental y el nuevo adquiriente gestionar un nuevo instrumento de gestión ambiental. ¿Ello es correcto? Sí, correcto. Va a depender básicamente de la modalidad de la transferencia, ¿no? Por eso les decía, si por ejemplo tenemos un proyecto que tuviese 10 concesiones en las cuales se transfieren las 10 concesiones o se ceden las 10 concesiones, en realidad, salvo que hubiera una modificación en el tipo de actividad que se va a realizar, el instrumento de gestión ambiental va a continuar siendo el mismo. No obstante, si es que solamente se transfiere parcialmente el número de concesiones, que como les decía en este ejemplo de 10 se transfieren 3, 4 o 5, ahí sí tendríamos que determinar qué tipo de actividades va a realizar el nuevo titular de este subproyecto que ha quedado, por así decirlo. Y el titular inicial también tendrá que hacer, evidentemente, las modificaciones del caso, porque ya siguiendo el principio de indivisibilidad de los estudios de impacto ambiental, lo que se va a tener que mapear ya no va a ser la totalidad que tenía un inicio, sino solamente parte. Entonces, cada uno tendría el compromiso justamente de realizar estas modificaciones respectivas según corresponda. Creo que continuaba con otra pregunta. Menciona otra pregunta. En el caso de unidades mineras que cuentan con policlínicos, ¿qué normativa es mandatoria incluso para el manejo de residuos, la del sector salud o lo que diga el instrumento de gestión ambiental? Bueno, ahí sí tendríamos que ver si no hay un tema de conflicto de competencias, ¿no? Porque entendería que ahí justamente hay normativa del sector salud que se tendría que respetar y que en principio serían ellos los encargados de dar las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes. Entonces, bajo esa línea tendríamos que verificar primero cuáles son los componentes que se tendrían que, o que se planearía modificar para estar seguros. Si solamente de repente es simplemente un traslado de la, no sé, de la parte médica a otro lugar, quizá podríamos evaluar que solamente va a ser una modificación del estudio de impacto ambiental, pero lo más probable es que siempre tengan incidencia en materia de salud, entonces por ende va a tener por lo menos una opinión que tenga que emitir la autoridad competente en salud para poder realizar este tipo de modificaciones. Pero eso sí tendríamos que ver el caso concreto. Listo. A nombre de todo el equipo NIDA, Vilayer y el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, les tendemos nuestra gratitud y agradecerle su participación el día de hoy por la ponencia realizada. Esperemos contar con su participación en otro momento y poder realizar nuevamente una ponencia por parte de usted. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias. Hasta luego. Prosiguiendo con el curso, queremos darle la bienvenida a la abogada Lucía Palau Málaga, quien expondrá el tema el procedimiento administrativo sancionador ambiental, el cual pertenece al cuarto módulo del curso. La abogada Lucía Palau estudió en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú.